Muy buenas tardes. Por favor, díganos desde dónde nos contacta. Bienvenido a Nati Hort 97. El día de hoy vamos a concluir la doble jornada. Hoy con el doctor Juan José Rosales desde Tandil, Argentina. Bienvenida a la señora Stephanie JC61. Gracias por acompañarnos. Escríbanos desde dónde nos contactan. Entiendo que usted, señora Stephanie, está en Fort Myers, Florida. Son aquí las 2:25 hora del este de los Estados Unidos. El tema hoy es COVID-19 y sistema inmune. Nos va a acompañar un investigador científico independiente como el doctor Juan José Rosales, profesor de Biología y Química, graduado en la Universidad Experimental Católica del Táchira, biólogo y profesor de Química también con maestría en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Gracias, Nati Hurt. Buenas tardes, señora Stephanie. Estoy pendiente con lo que usted me comentó. Y bueno, hoy vamos a hablar, el doctor Juan José Rosales, investigador científico del Centro de Investigaciones Veterinarias de Tandil, Argentina. Y vamos a hablar de un tema un tanto controversial. Vamos a tratar de ser lo más objetivo posible, sin irnos hacia un extremo o el otro, sino tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Dentro de la información que tengamos. El sistema inmune pues es nuestro sistema de defensa, son todas aquellas proteínas, células, tejidos y órganos que nos acompañan desde que somos bebé, y dependiendo de si nacemos por parto natural o si recibimos lactancia materna, vamos a tener un sistema inmune más fuerte, también dependiendo de nuestros hábitos, si comemos de manera limpia, sana, si dormimos bien. Bienvenida Roxy Meléndez, creo que usted está en Chile, nos puede decir de qué parte de Chile. La cocina de Lisette también bienvenida, que nos acompañó en el live anterior con el doctor Andrés Marcano Trujillo, un excelente live con el doctor Trujillo, sobre todos los aspectos de la comunidad de bacterias intestinales, que también influyen mucho en nuestro sistema inmune. Decía que el sistema inmune es el conjunto de proteínas, células, tejidos y órganos que nos protegen desde que somos bebés. Y si nacemos por parto, tenemos un sistema inmune más fuerte. Si recibimos lactancia materna, por supuesto que nuestra madre nos va a transferir esas inmunoglobulinas o proteínas neutralizantes, porque es importante no solamente producir anticuerpos, sino que también esos anticuerpos sean neutralizantes. En Santiago, un gran placer que nos vea allá desde Chile, y una comunidad también de venezolanos allá en Chile, profesionales, médicos, y grato también saber de usted. Pero también, bueno, el sistema inmune ahorita es muy polémico porque ha habido brotes de nuevos casos de coronavirus en personas que han estado completamente vacunadas. Es importante especificar que los productos biológicos que están circulando han sido autorizados para su uso de emergencia. Eso ya nos lo aclarará el doctor Juan José Rosales, investigador científico de virología del Centro de Investigaciones Veterinarias de Tandil, maestría en química, en biología, conferencista internacional en múltiples universidades latinoamericanas. También ha publicado numerosos artículos. Ha trabajado con el herpes virus 1, bovino. Dentro de pocos minutos lo vamos a contactar. Bienvenidos todos. Hoy hablaremos también de las vacunas contra el COVID. Pueden comentarnos si ustedes se han colocado la vacuna, qué piensan de la vacuna, qué han investigado, qué pasa en sus respectivos países. Aquí han habido variantes de la cepa original de Wuhan, la primera que apareció en el Reino Unido, la alfa. Luego esa variante viene de Sudáfrica, la beta. Se le ha dado nombres de letras griegas, la gamma de Brasil, la cepa brasilera, que ha afectado mucho en Latinoamérica, sobre todo en Perú y también en Venezuela. Y en Estados Unidos actualmente la variante Delta, que viene de la India, que se ve que es bastante contagiosa y que se parece mucho al contagio que tiene el virus de la varicela. El virus de la varicela es un virus, el de la lechina, que si su vecino arriba tiene lechina y usted nunca la ha tenido, pues por el aire, como un 93-95% de infectividad con el virus de la varicela.
Ya vemos a nuestro protagonista, el doctor Juan José Rosales, está en el hilo de la conversación. Ya lo vamos a contactar. Les recuerdo que el tema hoy es muy interesante, COVID-19 y sistema inmune, sobre todo si las vacunas son la única manera de estimular el sistema inmune o si tenemos otras prácticas naturales para poder hacerlo. ¿Cuáles son los riesgos de la vacuna? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la efectividad de ellas? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a contactar al protagonista del día de hoy. Coméntenle a sus amigos que estamos hablando hoy de COVID y sistema inmune con un médico venezolano PhD que está en Tandil, Argentina. En Argentina 3:30 de la tarde, aquí hora del este 2:30 en la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, ya por aquí tenemos al profesor Juan José Rosales. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Bueno, bienvenido. El tema de hoy, pues, muy interesante, COVID-19 y sistema inmune. Y quisiera que le explique a la audiencia un poco, desde el punto de vista de una célula, de lo simple que es una célula, ¿qué es el sistema inmune y cómo está conformado? Bien, bueno, para comenzar a entrar en materia, vamos a definir lo que acabamos de establecer. ¿Qué es una célula? Bien, la célula teóricamente se define como la unidad anatómica, estructural, funcional y patológica de todo ser vivo. Es decir, todos nuestros tejidos están formados por células, por eso es anatómico y estructural. Funcionales porque todas las funciones de nuestro cuerpo dependen de dichas células, y a su vez patológico es porque un mal funcionamiento de cada una de estas células puede generar las diversas enfermedades, especialmente por lo menos una célula que comience a funcionar mal en X tejido puede generar lo que conocemos como cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es un mal funcionamiento de una célula que se descontroló y comenzó a crecer de forma desproporcional. Eso es el cáncer. El sistema inmune es el encargado de controlar todo esto. Ahora, ¿cómo funciona una célula para que el sistema inmune sepa que está bien o está mal? Allí vamos. Toda función celular depende de proteínas. Es decir, la célula necesita procesar una molécula de glucosa, una molécula de lípido, lo que ustedes quieran. Va a ser una función. Ella va a generar una proteína que cumple esa función. Eso es lo que hace. Para entender a modo gráfico cómo funciona o cómo establece esta relación la célula, vámonos al cuerpo humano. El cuerpo humano nosotros lo podríamos dividir en 4 partes principales. Estaría cabeza, tronco, extremidades y todo lo que controla ello, que sería nuestro cerebro. Bien, la célula podemos dividirla así. Podemos dividirla en membrana celular, luego está el citoplasma y después está el núcleo, donde todas las funciones van a depender de la membrana y el citoplasma, y todo lo que sería la coordinación de esas funciones van a depender del núcleo. Y en el núcleo está el ADN, que es el que se encarga de controlar, tiene toda la información para no solo decirnos qué color de ojos tenemos, piel, etcétera, sino también las funciones de cada una de esas células. Y ella está en cada uno de los genes. Entonces, ¿qué sucede? La célula de repente, vámonos al ejemplo de una molécula de glucosa. La célula necesita procesar una molécula de glucosa. ¿Qué hace la célula? Ella ve esa necesidad y le dice al cerebro, que sería el núcleo, necesito una enzima para la glucosa. El cerebro busca, pues el núcleo busca el gen que tiene esa enzima o esa proteína, y lo que es, aquí está. ¿Qué hace él? Él agarra ese ADN y lo transcribe en forma de mensaje, y ahí es donde viene el famoso ARN mensajero. ¿Qué sucede? En una célula, el ADN solo está dentro del núcleo. No puede haber ADN fuera del núcleo. Si lo hay, tenemos un problema. Entonces, la única forma de que el núcleo se comunique con las demás partes de la célula es a través del ARN mensajero. Es como el cerebro con nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hace? El ADN a través de impulsos. Se ubica solamente en el núcleo, o sea, en la mitocondria solo no hay ADN. Sí hay ADN mitocondrial, pero cumple otras funciones diferentes. No cumple las funciones, digámoslo así, de manejo de procesamiento, digámoslo así, de funciones celulares como tal.
el ADN mitocondrial cumple otras funciones diferentes solo de la mitocondria, del proceso de lo que sería respiración y energético. La mitocondria es el motorcito de la célula para los que nos escuchan. Exacto, es una batería que tenemos nosotros. Toda la energía proviene de ella. Es más, hasta interesante. Pero una molécula de glucosa podría incendiarnos y no lo hace. Ese es uno de los grandes misterios de la biología celular. ¿Qué hace la célula para controlar tanta energía? Bien, entonces, siguiendo con el tema, ese ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma y ahí está la receta paso por paso de cómo sintetizar la proteína que va a necesitar la célula en ese momento. Hagamos de cuenta que sale el ARN mensajero, que sería mi dedo, va al órgano principal que se encarga de hacer eso, de traducir lo que es el ribosoma, y el ribosoma, a medida de que va saliendo, va entrando el ARN mensajero y lo va modificando, va sintetizando por el otro lado la enzima o la proteína. Como una impresora, ¿no? Es como una impresora. Exactamente, es una impresora. Va transcribiendo y va sintetizando y va generando la proteína. Bienvenido, una vez que la proteína... El doctor Andrés Marcano Trujillo, pero que interrumpe, doctor. Adelante. No, tranquilo. Una vez que la proteína se sintetizó, cumplió su función y ya la célula no la necesita. Si la deja allí puede causar más problemas. ¿Qué hace la célula? Ella agarra a través de otro mecanismo diferente llamado proteosoma. Ella lo que hace es pica esa proteína en cientos de pedacitos. Y luego esos trocitos lo va a manifestar en la parte más externa de la célula. Algo así. De esta forma. Una vez que está hecha la proteína, el proteosoma entonces va picando esa proteína. Exacto, la va picando y la va sacando fuera de la célula y la va como exponiendo. Algo así como cuando el papá le dice al niño, si se come la comida, yo te compro un helado, vamos a pasear. Entonces el niño, ¿qué hace cuando termina la comida? Mira, papá, me comí todo, y le muestra el plato vacío. Entonces eso es lo que hace la célula. La célula muestra esa proteína. Y el sistema inmune tiene unas células especializadas que leen eso. Y ve, esta célula está funcionando mal. Resulta que cuando la célula por lo menos presenta un gen cancerígeno, va a manifestar esta proteína, por así decirlo, de esta forma. Entonces el sistema inmune toca eso y dice, esto está trabajando mal. Así que él se come o elimina esa célula y así es como se controla el cáncer. El cáncer se desarrolla cuando el sistema inmune es incapaz de reconocer esto. Como cuando juegan dos equipos de fútbol, sabemos que el que tiene la camisa amarilla es de un equipo y el que tiene la camisa verde es del otro equipo, ¿verdad? Y si veo una camisa verde, ese no es de mi equipo. Es tal cual. Así es como funciona el sistema inmune. Bien, entonces así es como el sistema inmune sabe que una célula está bien o está mal. Y eso aplica para las funciones normales como una enfermedad desarrollada como el cáncer, como también para infecciones virales o bacterianas. ¿Por qué? Cuando una célula es infectada por una bacteria o un virus, ellos cambian la función celular. Entonces, en vez de producir células que requiere la célula, valga la redundancia, para funcionar, fabrica proteínas que son esenciales para el virus o para el agente patógeno que infectó. Entonces, para los que nos están sintonizando hasta ahora, estamos hablando de la célula como unidad básica estructural, en la parte exterior una membrana plasmática, el líquido dentro de la célula, el citoplasma, y en la parte central el núcleo, y ahí dentro del núcleo usted dice que tenemos un ADN, que es como el manual de instrucciones, ¿verdad? Que ese manual de instrucciones pasa a otro manual más pequeño, que es el ARN mensajero, que cuando lo leen los ribosomas, es como la impresora, se fabrican las proteínas y usted dice que están los proteosomas que cortan esa proteína y se van a ver en la parte externa de la célula. ¿Es así, profe? Usted me corrige, exactamente, eso es correcto. Entonces, dependiendo de esos cortes, si está la proteína bien sintetizada, los cortes van a ser lógicos con lo que tiene el sistema inmune y van a reconocer esta célula está funcionando bien. Si los cortes son errados, tiene un corte que no pertenece a una proteína o una proteína está equivocada, automáticamente se reconoce que la célula tiene algo mal. Así que el sistema inmune la elimina para evitar ese problema. Se puso la camisa verde y sabemos que ya no es del mismo equipo, ¿verdad? Ah, mira, exactamente. Pero, profe, una preguntita. ¿Estamos indefensos al nacer?
Sí y no. ¿Por qué sí y no? Cuando nosotros, el recién nacido, sale al mundo exterior, muchos de sus organismos son totalmente inmaduros. Son muy pocos los que están madurados. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde viene parte de lo que es el cuidado de la madre. El sistema inmunitario de recién nacido va a depender más de lo que le aporte la madre que lo que pueda hacer su propio sistema inmune. Un ejemplo como ello. Por ejemplo, las inmunoglobulinas, que vendrían a ser los famosos anticuerpos, son las inmunoglobulinas. Nosotros tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. ¿Qué sucede? Dentro de esas inmunoglobulinas se produce a través de que nosotros nos infectamos o nos exponemos a agentes vacunales a lo largo de nuestra vida. O nos infectamos con diferentes influencias, bacterias y vamos generando esas inmunoglobulinas que son contra ese patógeno. ¿Qué pasa con el neonato o con el recién nacido? Durante ese proceso de, digamos así, de gestación a partir de la semana, perdón, del mes 6, 7, la madre comienza a transmitirle a través de su alimentación, cordón umbilical al niño, al recién nacido, le va transmitiendo inmunoglobulinas, inmunoglobulina de tipo G, IgG, y ellas van incorporándose dentro del sistema. Una vez que el niño nació, ya la madre no le suministra inmunoglobulina G, sino le suministra inmunoglobulina de tipo A, que son las inmunoglobulinas que nosotros secretamos. Por eso es importante la lactancia. Entonces, ¿qué sucede? En esa lactancia la mamá le suministra a él 2 cosas esenciales. Inmunoglobulinas A, que esas son anticuerpos que son de la parte exterior, lo van a proteger digámoslo así, de las infecciones, de los agentes infecciosos que están en el entorno donde está la madre, por ende es el mismo entorno del bebé, así que lo va a proteger de esa misma ambiente hostil, y aparte le va a suministrar ciertas células inmunitarias, como serían los neutrófilos y algunos macrófagos, para que profe, ellos vayan... entonces, antes de nacer, ya la madre le transfiere anticuerpos al bebé de la clase G a través del cordón umbilical. Sí, tal cual. ¿Esas inmunoglobulinas G se transfieren también a través de la leche materna o solamente son las A? No, solo las A, porque las inmunoglobulinas A son las únicas inmunoglobulinas que nosotros secretamos. Las inmunoglobulinas G son inmunoglobulinas que llamamos de tipo plasmática, solo se encuentran en la sangre. Pero ¿qué secretamos? Son las inmunoglobulinas de tipo A. Ellas las podemos conseguir en lo que sería sistema digestivo, pulmones, sistema respiratorio, en las mujeres las glándulas mamarias para el proceso de lactancia. Por esa razón es solo inmunoglobulinas A. Que en sí, esas vendrían a ser las inmunoglobulinas, digámoslo así, que evitan que nosotros nos infectemos, porque ellas están en la barrera. En la barrera, exacto, en la saliva, porque de hecho estábamos hablando ayer también a nivel nasal, que usted va a hablarle ahora más tarde, las vacunas contra el COVID estimulan un tipo de inmunoglobulina, pero no estamos hablando de la A, ¿no? Se está quedando como por fuera la inmunoglobulina o en muy poca cantidad, creo que usted dijo, ¿no? Es muy poca cantidad, porque eso va a medida de que se va perfeccionando y es a medida que va pasando el tiempo, que se van, digámoslo así, generando inmunoglobulinas contra ese patógeno de tipo A. Mayormente las primeras que se generan son las inmunoglobulinas de tipo M y luego vienen las inmunoglobulinas de tipo G, que mayormente son plasmáticas. Y después es que estas comienzan a evolucionar, algo que se conoce en inmunología como cambio de isotipo, que se transforman de inmunoglobulina M a inmunoglobulina A, etcétera, y va cumpliendo esas funciones. Pero eso es a medida que va pasando el tiempo. Por eso es que hemos visto casos de COVID en personas que se han vacunado recientemente. Es que ya usted nos va a explicar eso, que no solamente el tener anticuerpos es garantía de inmunidad. Exactamente. Pero, profe, ¿cómo se va formando el sistema inmune? Usted nos estaba diciendo, disculpa que lo interrumpí, ¿y qué variables influyen entonces en su desarrollo una vez que nace el bebé? Bien, el sistema inmune, digámoslo así, definamos sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensas de nuestro cuerpo. Vamos a hacer una analogía. Nuestro cuerpo es como una gran ciudad
¿quién defiende a nuestra ciudad? Nuestro cuerpo de policía, por así decirlo. El cuerpo de policía vendría a ser para nuestra ciudad nuestro sistema inmune. Él es el que nos atiende por ello. Y ese mismo sistema inmune o departamento de policía está dividido en varios sectores. Darían, digámoslo así, los rasos o los policías patrulleros, y luego está un cuerpo especializado, que vendría a ser en policía los famosos SWAT, por darle un ejemplo. Son los especializados y luego están los generales. Ese sistema inmunitario tiene, digámoslo así, dos tipos: sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es un sistema inmune que nosotros desarrollamos prácticamente desde el proceso de gestación, a diferencia del adaptativo, que necesitamos exponernos a patógenos para poderlo desarrollar. El sistema inmune innato es un sistema inmune que mayormente produce una especie de alarma y a su vez genera una respuesta de tendencia de tipo proinflamatoria. Y ellos van a funcionar en base a unos receptores que se llaman receptores de tipo TOL, que ellos lo que hacen es reconocer unas moléculas que se llaman PANS y DANS. ¿Qué significa esto? TOL en Patrones. inglés es para los que nos escuchan alcabala, ¿no? Como una alcabala. Exactamente. Y ellos están mayormente en las membranas de los endosomas o membranas celulares de todas las células. ¿Qué sucede? Los policías mayormente funcionan porque ellos ven al crimen en el acto, o también porque los llaman y los informan. Así funciona el mismo sistema inmunitario. Y eso va a depender del sistema inmune innato, es el que se encarga de eso. Por lo tanto, también viene una parte de alarma y una parte de que el sistema lo ve como tal. Siguiendo con este punto, en el sistema inmune estos receptores TOL están en todas las células nucleadas, y ellos lo que hacen es, reconocen estos DANS y PANS. Los PANS son patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, son estructuras únicas que tienen los virus, las bacterias, los protozoarios, parásitos que nosotros no tenemos. Entonces, esos receptores reconocen esos patrones y dicen, aquí hay algo que no pertenece a nuestro cuerpo, y lanzan una alarma. Y dice, mire, hay un agente patógeno. Y ahí es donde vienen esos, digámoslo así, esos patrulleros que vendrían a ser las primeras células del sistema inmune. Eso es como que supongo que el patrullero dirá, bueno, aquí hay un ladrón, que será, supongo que el PANS, ¿es que dice usted? Que es el patógeno. Y otro que dice, bueno, aquí hay un daño, se cayó un edificio, ¿verdad? Que es el daño, es el exactamente, DANS. que sería el DANS, exactamente. Se escribe que mayormente DMS. ocurre, sí, DAMS. Ok, voy a corregir. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Es con M, las dos, molecular. ¿Qué sucede? Estos patrones lo que hacen son característicos de todo ello. Ejemplo, vamos a ver con una célula de sistema inmune. Cuando nosotros nos cortamos o nos pinchamos, ¿qué ocurre? Esa zona se inflama. Bueno, eso es una respuesta inmunitaria. ¿Qué hace esa inflamación? Uno, reclutar, decir que hay un daño. Ahí se liberan interleuquinas y se liberan también algo muy conocido ahorita que se ha escuchado mucho, que serían los interferones. Los interferones son importantísimos porque hacen ellos. Ellos son una alarma que dan entre los vecinos. Es decir, cuando el ladrón entra en la célula, que sería el patógeno, dispara esa alarma. ¿Qué hacen los demás vecinos? Suena la alarma de la casa, los demás vecinos salen y están atentos a ver qué sucede. Estos interferones lo que hacen es eso, avisarle a las células, mire, yo estoy enferma, algo me atacó, pendiente. Entonces se interrumpen muchos mecanismos de ingreso que puede utilizar ese patógeno para ingresar en aquellas células que están sanas. Esos interferones, pues más adelante, usted nos explicará también que en la medicina cubana la han utilizado en China, en Europa, ¿verdad? Pues usted nos hablará de eso. Sí, por supuesto. Entonces eso, aparte de promover una inflamación para reclutar más linfocitos, que serían esos soldados del sistema inmune, ellos llegan y vienen y comienzan a captar y ven cuál es el problema que se está presentando. ¿Cuáles son esos, digamos así, esas células inmunes? Están los macrófagos, las células dendríticas
y las células NK, que serían las natural killer, las asesinas naturales. Que ellas lo que van a reconocer es, ven dónde está el problema, cuando detectan esa proteína que está errada o esa célula infectada o dañada, lo que hacen es, se la comen. O Y sea, que se son van de la los zona. macrófagos, ¿verdad? Macrófagos, macros de grande y fagos de comer, ¿no? Como un policía grande. Exactamente. Los fagocitas, esos son los macrófagos, células dendríticas y las células natural killer. Ellas forman, digamos así, la primera línea, porque son las que salen del torrente sanguíneo y están metidas en nuestras mucosas, por así ¿Qué son las decirlo. células dendríticas para los que nos están escuchando? ¿Qué significan las células dendríticas? Las células dendríticas son un tipo de glóbulo blanco que se encuentra dentro, principalmente dentro de nuestra dermis, etcétera. Y ellas lo que están es buscando este tipo de señales o tiene estos receptores PANS y DANS y los detectan estas alertas. Y ellos comienzan a restar y a, digamos así, hacen como una especie de macrófago y disparan esa alarma de interleuquinas para que sigan llegando más macrófagos. Entonces, Entonces, ¿están ¿qué sucede? básicamente en la piel o también están en otras partes del organismo? Están mayormente en los lugares más cercanos a donde puede ingresar un patógeno, que serían mucosas. Estarían en todo el sistema. ¿Qué sucede con ellas? Ellas después de eso se van a los famosos ganglios y vasos linfáticos, etcétera, y le dicen, le muestran a los linfocitos T y a los linfocitos B, que ya esos son, digámoslo así, las células especializadas del sistema inmune, que vendría a ser ese SWAT de la policía, y le dice, mira, hay este problema, está este invasor, y esta es la característica de este invasor, y le dice, mire, él tiene esta estructura, esta cara, etcétera, y ellos comienzan a programarse. Y ahí es cuando se programa, produce algo que se llama expansión clonal, que es cuando ese linfocito que es reactivo a ese patógeno o a esa estructura del patógeno, comienza la expansión clonal y comienza a multiplicarse. Por eso es que cuando vamos al Copias, médico, ¿no? Son copias, los clones son distintas copias. exactamente, Réplicas. comienzan a clonarse réplicas del mismo célula que detecta el mismo factor para que salga el sistema como tal y vaya buscando ese patógeno. Me Por salen esa muchos razón, policías. exactamente. Por esa razón es que uno de los datos que hacen los médicos, y me corregiré usted, el primero que hace es palpar los ganglios. Si hay alguna inflamación, ya automáticamente usted puede decir hay una infección por algo. Y ahí comienza usted a buscar por otras pruebas qué es. Pero esa es una de las señales, que hay una respuesta inmune. Entonces, ¿qué sucede? Esta respuesta a nivel del sistema inmunitario innato tiene la peculiaridad de que es en nanosegundos. Apenas fue detectado, se da del inicio. En cambio, la de los linfocitos comienza a generarse a partir de los 7 días. Cuando es por primera vez. Ya la segunda vez es mucho más rápido, ya no son 7 días, sino es cuestión de minutos o horas. ¿Por qué? Porque ya el patógeno que ingresó ya fue detectado y está en algo que se llama memoria. Cuando se da la presentación de antígenos y ya se le muestran a esos especializados, los linfocitos T y B, ellos se encargan de generar una memoria para ese patógeno. Entonces, cuando vuelve a ingresar, ocurre lo mismo. Viene el macrófago, detecta que hay un problema, él va a responder siempre igual, no va a cambiar. Él va y hace el mismo mecanismo, se lo come, dispara la inflamación, las interleuquinas, para que vayan llegando y lo vayan cubriendo y se va al ganglio y le dice, mira, llegó esto. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune? Esos linfocitos B, primero van a revisar en la memoria y automáticamente ven, mire, aquí está el linfocito que es compatible con este antígeno, con este patógeno. Comienza la expansión clonal, entonces ya no dura 7 días, sino dura aproximadamente un día. Entonces, hasta ahora de lo que usted nos ha dicho, pues cuando nace un bebé nace muy inmaduro y recibe de la madre básicamente estos soldados. Nos está hablando del cuerpo de policía, del sistema inmune para los que están ingresando, y nos ha hablado que hay unos generales como son el sistema inmune innato y unos más especializados, ¿verdad? Y que dentro de los generales pues tenemos entonces las células dendríticas que están en la piel, los macrófagos. Nos habló también de las células asesinas.
Y Exactamente, en las cambio los natural killer. linfocitos T y B, eso, los macrófagos, las células dendríticas y asesinas actúan en nanosegundos, Sí, exactamente. Ellos comienzan a rápido, actuar en nanosegundos, rápido. ¿Por qué? ¿Qué inmediatamente. sucede? ¿Qué sucede? Por lo menos con las natural killer. ¿Por qué se llaman asesinas? Porque ellas primero, como decir así, dicen las películas de acción de los malos, primero matan y después preguntan. Las células natural killer se activan de dos formas, que eso es importante. Ellas se activan a través de algo que se llama sistema mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Ese sistema lo genera todas las células nucleares, es decir, todo nuestro cuerpo la genera porque toda célula que tenga núcleo hace eso. ¿Qué pasa? Él manda una señal, siempre la señal de dominancia es la señal de muerte. Todas las células en nuestro cuerpo generan una señal de muerte. Entonces la célula automáticamente, la natural killer, toma ese receptor y de una vez detecta muerte. Y a su vez, pegadito a él, si la célula está bien, hay un, digamos así, hay otro receptor u otra señal que da a esa célula de que está bien. Es decir, hay dos señales. Primero se activa la de muerte y luego hay otra que es más potente, que es la de, digamos así, la de anulación. Si la célula está sana, ella va a tener mayor cantidad de señales de anulación. Pero si hay algún problema con la célula, es como un mecanismo de defensa de esa célula. Genera la infección, está infectada o está tumoral, eso se interrumpe. Entonces ya no hay esos genes o esas señales de neutralización y automáticamente la célula NK, sin mediar palabras, comienza a liberar unas enzimas y comienza a generar, para perforar esa membrana celular que se llaman perforinas, y luego genera otras que se llaman granzimas, que lo que hacen es inducir la apoptosis de esa célula, Para los que que nos es escuchan, importante. apoptosis, ya la muerte de la célula está programada, ¿no? La célula ya viene normalmente con Exactamente. una muerte programada, y en el caso de las cancerígenas, esa muerte celular programada se pierde, ¿no? Eh, pero un poco usted nos estaba hablando entonces de los linfocitos T, que la respuesta se da en 7 días, luego de la primera exposición, y nos estaba diciendo también que los linfocitos B son los encargados, cuando están activados, de formar los anticuerpos, ¿verdad? Pero Sí, se genera una especie de anticuerpo. qué papel tiene, ya que hablamos esta mañana del intestino y también del trastorno espectro autista, qué papel tiene la salud intestinal en el sistema inmune? Vital, desde dos puntos de vista. Uno, de evitar la hipersensibilidad del sistema inmunitario, es decir, que el sistema inmunitario reaccione por cosas que son lógicas. Vamos con la alarma de un local, que en su casa entre un ladrón, una persona, y la alarma sepa reconocer cuando entró la persona y no cuando su perrito salió a jugar al patio y luego volvió a entrar mientras usted no estaba. Eso es lo que hace el intestino, hace que el sistema inmunitario discrimine cuándo se debe activar de forma seria y cuándo debe hacer una respuesta nula o un poco más leve. ¿Qué sucede? Si yo tengo una flora intestinal inapropiada, ocurre dos cosas. Uno, se activa esa hipersensibilidad. Entonces, por cualquier cosa, por muy leve que sea, voy a generar una gran respuesta. Vendría a ser el efecto de el dicho que dice armar una tormenta en un vaso de agua. Ocurre eso. Y ahí es donde viene el mayor padecimiento de alergias, mayor padecimiento de rinitis, Problemas de la después piel, respuestas, problemas de piel. alergias en la piel. También otro vendría a ser una respuesta de barrera, es decir, si yo tengo una flora intestinal apropiada, es decir, tengo la cantidad de bacterias adecuadas para el espacio en el que está mi sistema digestivo, cuando llega un patógeno, ya el lugar está poblado. ¿Qué va a hacer ese patógeno? Tiene que Y, competir uno contra miles que hay allí. y Por esta eso no va a mañana, prosperar. con el doctor Andrés Marcano Trujillo, perdón que lo interrumpa, hemos visto que el intestino actúa como un control remoto a distancia para el cerebro, ¿verdad? Por todas las sustancias, los productos, los metabolitos, pues va a la sangre, y a pasar esa barrera hematoencefálica, pues tiene efectos a nivel de las células del cerebro, ¿no? Y cambia nuestro estado de ánimo. Pero, profe, ¿es determinante la genética
en nuestro sistema de defensa. Mi mamá sufría de muchas gripes, mi abuelo, mi bisabuela. Yo también tengo que necesariamente contagiarme de virus o enfermarme muy seguido, así como lo hacían mis abuelos, o si era muy fuerte, yo también heredo esa fortaleza. No, eso va a depender del entorno en el que se encuentre, porque mayormente los primeros años son vitales. Es decir, no tener una total asexia, porque el sistema inmunitario no se va a exponer. Por esa razón es que nosotros vemos a un niño de ciudad que no ha pisado nunca la tierra y vemos a un niño del campo que está descalzo, etcétera. Si es verdad, tiene una barriga grande por la cantidad de parásitos que pueda presentar, pero él no presenta alergia, no presenta asma, no presenta nada de eso. ¿Por qué? Porque Ese desde pequeño. punto que usted está diciendo, y perdón que lo interrumpa, que por cierto la licenciada María Carolina Lozano le había hablado de eso, nutricionista de la Universidad del Zulia, bienvenida, de la hipótesis de la higiene, y que también hablamos esta mañana con el doctor Andrés Marcano Trujillo. Es muy importante la biodiversidad. Si el niño está en el campo y las bacterias son sus amigas desde pequeñito, ¿verdad? Las conoce, no va a causar estrago como ese niñito que está como una cúpula de cristal, no toques esto, o la mamá que le pone cada rato el desinfectante, las mamás que nos están escuchando aquí, que colocan, no es lo mismo en el contexto hospitalario, donde hay un montón de bichos multiresistentes, me disculpan la palabra, pero a estar en el monte o en el campo, donde los niños tienen 4 veces menos asma, ¿no? Que el ambiente donde crece el niño también es importante. Exactamente. ¿Por qué? Porque él va a hacer, digámoslo así, una exposición de forma gradual, pero sostenida en el tiempo. Entonces va a estar expuesto a mayor diversidad de patógenos, va a tener un mayor álbum y mayor, digámoslo así, récipe de anticuerpos que pueda generar ante diversas patologías. En cambio, un niño que está totalmente limitado, encerrado, cualquier cosa le puede generar una patología, porque no tiene algo similar o un anticuerpo similar que me pueda ayudar a contrarrestar eso, que es el ejemplo que tenemos actualmente de las diversas variantes del COVID con la original o las vacunas. Las vacunas son diseñadas en base al primer coronavirus que se detectó, a la cepa de Wuhan, que es la White type. Pero estas vacunas han demostrado cierta actividad con respecto a las nuevas variantes. Que ha decaído y ha disminuido, sí, es lógico, pero sigue siendo activa de la misma forma. Por lo menos eliminamos lo que sería el factor de hospitalización o agravamiento de la enfermedad. Lo mismo sucede con el sistema inmunitario. Si hay una nueva influenza, una nueva cepa de influenza, pero el niño ya estuvo expuesto a ese virus, digamos así, esa infección puede darse, pero va a ser mucho más leve al niño que estuvo totalmente en esa burbuja, que lo va a internar o lo va a decaer, le va a dar una virosis o una gripe de estas rompehuesos, mientras que al niño solo le dio mucosidad, un dolor de cabeza, fiebre y chao, al otro día ya está comiendo. Inclusive vemos padres, pues yo confieso cuando estaba estudiando pediatría, pues que teníamos cargado a los niños, ¿no? No toques el piso, ¿verdad? Ten cuidado con la tierra, esa manía de estar lavando cada rato las manos. La ciencia indica que la higiene tampoco debe ser excesiva, ¿no? Que es importante que estemos en contacto. Los Yanomami, decíamos esta mañana, los indígenas del Amazonas venezolano, pues se ha visto que su intestino hay la mayor biodiversidad de bacterias, ¿verdad? Y que tienen un intestino sano, ¿no? Exactamente, y es por eso, porque ellos están directamente en el campo, tienen infinidad de patógenos, agentes infecciosos, etcétera, pero están expuestos desde hace tiempo y en medidas pequeñas. Y a su vez, sumado a ello, tienen una nutrición ideal o adecuada. A los guerreros Masái en el África, que están descubiertos, siempre se nos ha dicho, tenga cuidado con el exceso de exposición al sol, porque le va a dar cáncer de piel, ¿verdad? Tiene que usar el protector solar, aparte que el protector solar es tema de otro live, tiene un montón de disruptores endocrinos y tema de otro live que podemos analizar. Pero perdón, usted nos estaba diciendo entonces que el ambiente es importante, no solamente la genética. Exactamente, y mayormente, aparte de la genética, lo principal es el ambiente. Porque ya la genética tiene que haber un cambio o una mutación muy fuerte, una exposición a un agente mutagénico muy fuerte para que te pueda cambiar todo ese proceso
Y digámoslo así, profe, del sistema es inmunitario. posible, por ejemplo, las madres que nos escuchan, si ha tenido un niño que se enferma mucho, ¿es posible entrenar a nuestro sistema inmune para que ese niño o esa persona no se enferme tanto y que pueda ser más fuerte? Por supuesto que sí, sí se puede hacer. No tanto más fuerte, sino que sea más objetivo y sepa reaccionar cuando debe reaccionar y en el tiempo inmediato. Más competente, más Para ello, inmunocompetente. exactamente, sería más inmunocompetente. ¿Cómo se hace eso? Comenzando elemental, la nutrición y la actividad física. Uno de los componentes principales, digámoslo así, de los nutrientes principales para el sistema inmunitario, vitamina D, vitamina B, vitamina C. Son procesos, son, digamos así, vitaminas de tipo de tendencia antioxidantes. Por lo Ok, tanto, un simple paseo de 30 minutos bajo el sol, ya eso ayuda a activar muchos sistemas y a inmunoregular nuestra respuesta inmune. en uno de los El stories, una de las esfuerzo físico. promociones, decía que en turco hay la palabra luz, perdón, la palabra inmunidad significa conexión con la luz. Y la luz es imprescindible para activar la molécula de la vida, que es el colesterol, porque de allí vienen las hormonas femeninas y masculinas, pero también la vitamina D. ¿Qué papel tiene la vitamina D en las células del sistema inmune? Él lo que es un promotor o un, digámoslo así, un constructor o una herramienta que utiliza el cuerpo para producir las diversas sustancias o diversas reacciones que genera el sistema inmune desde el punto de vista humoral, es decir, las sustancias químicas que producen. Las vitaminas no son, digámoslo así, nosotros tenemos la mala concepción de que una vitamina se conoce como una especie, eso me ayuda a comer más. No, no me ayuda a comer más, sino me ayuda a comer lo que tengo o a procesarlo de forma más eficiente. Para la célula, una vitamina es una herramienta. Es como romper un trozo de madera con un tenedor o una cucharilla y después con una vitamina vendría a ser un serrucho. ¿Quién me va a rendir Correcto, mucho más? Lo correcto. mismo ocurre. Entonces, ¿qué sucede? La Y, vitamina D es una herramienta para poder producir esa serie de anticuerpos y sustancias citoquinas para generar esa respuesta de forma apropiada y en el momento. Por eso es vital tenerla. De hecho, en el COVID, en la primera hora en la primera ola en Italia, en la Universidad de Turín, describían trabajos de que había hipovitaminosis D, que había disminución de los niveles séricos de vitamina D, la mayor parte ancianos polimedicados con múltiples enfermedades, diabetes, hipertensión arterial. Sé que la exposición al sol es importante entonces. Tal cual. Es vital. Es por eso. Porque me da la herramienta para producir lo que el sistema inmune necesita para atacar a ese invasor Y hablando de o dar nutrición, esa respuesta. ¿cómo puede influir la nutrición en el sistema inmune? ¿Será igual a una persona que come alimentos procesados, comida rápida, que come en la calle constantemente, que no cocina sus propios alimentos, o que come alimentos alterados genéticamente? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esas personas que consumen ese tipo de alimentos tienen una dieta rica en alimentos que son promotores de inflamación. Entonces lo que hacen es poner muy sensible al sistema inmune. ¿Qué hace con esa hipersensibilidad? Cualquier cosa va a generar o a desencadenar una respuesta proinflamatoria y por lo tanto voy a generar una respuesta inapropiada en cualquier cosa. Cuando llega o puedo consumir también recursos que necesita el sistema inmune, por, digámoslo así, vino una bacteria que es leve, no va a causar ningún problema y desencadenó una bacteria, una respuesta tipo COVID, por así decirlo. Entonces, el paciente se va a sentir muy mal, va a tener signos o una patología, y cuando llegue una bacteria o un patógeno que de verdad requiere una respuesta fuerte, no va a tener los recursos porque ya lo consumió en algo que no lo necesitaba. Y ahí va a proliferar ese desarrollo. Entonces, ese es el problema que genera este tipo de consumo de alimentos. Eso, de Sumado a ello, hecho, la comida chatarra, para conservar la comida chatarra, por así decirlo, no da los nutrientes necesarios para poder tener materia prima y seguir haciendo o procesando este tipo de compuestos
que necesita el sistema inmune para la respuesta como De tal. hecho, lo conversamos con el doctor Andrés Marcano Trujillo también, ¿no? Que usted dice la hipersensibilidad a nivel intestinal, que es la barrera, que es la muralla. Si esa muralla, esas bacterias, cambia la composición de los guardianes, cambiamos los guardianes, que son esas bacterias de la microbiota intestinal, por delincuentes, pues abren la muralla, ¿verdad? Y ahí dejan pasar a todos los delincuentes, ¿no? Y entonces se causa un estrago en nuestro organismo. El trigo actual pues ya no es igual al trigo antiguo, tiene mucho gluten que se sabe que es proinflamatorio y al abrirse esa muralla que es el intestino, ya Hipócrates sabía que la salud residía en el intestino, entonces el intestino juega un papel vital y por supuesto que la nutrición. Pero hablando de inmunidad, profe, ¿qué significa ser inmune? Inmune es una respuesta de defensa ante cualquier patógeno que quiera infectarnos o a cualquier célula que comience a trabajar de forma errada, es decir, evitar una respuesta acotada a lo que sería células cancerosas que siempre vamos a tener. El detalle es que siempre el sistema inmune las tiene controladas y también protegernos de agentes patógenos, ya sea que estén atenuados, es decir, que ya nos infectemos, porque ese es el otro detalle. Hay patógenos que una vez que nos infectamos, ellos quedan escondidos dentro de nuestro sistema. Un ejemplo vendría a ser los herpes virus. El herpes virus genera algo que se llama lo que es latencia, que genera la primera infección, causa la molestia, etcétera, y luego desaparece. Pero él siempre va a estar allí. Va a estar allí, que cuando el sistema inmune se reprime, ya sea porque me enfermé o simple estrés, que el estrés también promueve, disminuye mucho la respuesta inmunitaria acotada. ¿Qué hace el virus? Comienza a aparecer las pústulas y las llagas en la boca, por así decirlo. No, me dio herpes. No fue que te infectó, sino que te reactivó por algún factor. Ese aspecto que usted está hablando del herpes y sobre todo que ahorita hay una rama de la ciencia que se llama la psiconeuroinmunobiología, porque evidentemente en el intestino tiene su propio sistema nervioso y ahí convergen en el intestino también la formación de sustancias hormonales que tienen cambios conductuales, ¿verdad? Y también cómo el eje intestino-cerebro, que lo hablamos esta mañana, cómo un pensamiento negativo, cómo el estrés también actúa cuando tengo una rabia, actúa en el intestino, en las vísceras, ¿verdad? Y cómo hay cambio en la neuroquímica, en la parte hormonal, el exceso de cortisol, cómo afecta el estrés al sistema inmune. Interesante eso. El sistema inmune con el estrés se ve algo que se llama una represión del sistema inmune. Es decir, el sistema inmune como que se duerme. Entonces la producción de lectinas, actinas, etcétera, que son enzimas que utiliza el sistema inmune para responder de forma rápida, apropiada, se neutralizan. Eso mismo ocurre cuando nosotros consumimos corticoides. Que eso es otra cosa que quisiera hablar. Los esteroides. Los esteroides ocurren ese tipo de problemas. Por esas personas, aquellos fisicoculturistas que consumen esos esteroides, tienen mucha propensidad a padecer infecciones, sobre todo de tipo urinario. ¿Por qué? Porque ese sistema inmunitario, por esos esteroides, están reprimidos. Entonces, no tienen una respuesta o están adormecidos. Y no tienen una respuesta lo suficientemente rápida y acotada al patógeno que se está desarrollando. O sea, que nosotros que estamos en la vida diaria, el estrés diario, o sea, hay un estrés que es un estrés bueno para activarnos, para despertarnos, pero ese estrés crónico con el sistema simpático, siempre nervioso, ¿verdad? Apaga los interruptores del sistema inmune, o sea, apaga nuestros soldados. Exactamente, los apaga y los vuelve totalmente poco eficientes. Por esa razón, una de las cosas que le dicen al sistema inmune para fortalecerlo es alimentación y ejercicio. Porque ¿qué hace el ejercicio? El ejercicio, aparte de que nos ayuda a oxigenar mejor, eliminar toxinas, etcétera, nos ayuda a distraernos y nos quita ese estrés de encima. Yo puedo llegar cansado del laboratorio y me voy a entrenar y libero todo eso y me quito. Y al otro día lo que llego es cansado de mi entrenamiento, pero tomo una ducha y es como si volviera a nacer. Amanecí nuevamente.
Y es por eso, porque lavo todas esas toxinas y todo ese estrés se va con ello. Esta mañana hablábamos con el doctor Andrés Marcano Trujillo, que está por aquí, bienvenido para él, sobre la carga tóxica. Ha aumentado la carga tóxica en nuestro ambiente y debemos tener hábitos que nos ayuden a desintoxicar. Uno de ellos es la relajación y sobre todo también el sueño. La mayor parte de las personas en el mundo no duermen, inclusive hablemos de ciudades cosmopolitas, el exceso de luz en el ambiente, ¿verdad? En Hong Kong, en Nueva York, en Las Vegas, ese exceso de luz suprime la melatonina y entonces el sueño no es reparador, porque el sueño es básicamente como reparar. Y al cerebro lo llamamos el segundo intestino, porque estamos digiriendo situaciones del día a día. ¿Cómo afecta la falta de sueño en nuestro sistema inmune? Lo mismo que ocurre con lo que acaba de explicar. Hace una especie de adormecimiento. ¿Por qué? Porque aumenta los niveles de estrés. Entonces es como un inmunodepresor del sistema inmune. Entonces disminuye la respuesta como tal. Por esto afecta lo que sería la síntesis de este tipo de proteínas que activan el sistema inmune y totalmente lo anulan. Entonces allí es donde viene ese problema o esa patología a causa de todos estos efectos que son estresantes. Sonido, luz, no dormir bien. ¿Por qué? Al no dormir bien usted se levanta con mal humor, se levanta cansado, agotado y sus niveles de disposición son menores. Por lo tanto, usted no va a trabajar, sino va a que lo torture. Y no debe ser así. Y es todo por factor, simplemente todo se resumen en estrés. Entonces tenemos que disminuir el estrés como tal. O sea que el estrés enferma y el estrés mata cuando el estrés es crónico, ¿no? Exacto. El Por exceso de ejemplo, cortisol. un ejemplo acá con el sistema inmune. Yo estudio dos virus que afectan, dos tipos de herpes que afectan a los bovinos, a las vacas. A las vacas. Exacto. Uno es el 5 y el otro es el 1. El 1 produce simples cuadros respiratorios, pero el 5 produce meningoencefalitis licuefactiva, es decir, el cerebro lo licúa todo por una respuesta hiperinmune a nivel del sistema nervioso central. Y todo se da por estrés. ¿Cuándo se activan eso? Los animalitos están totalmente desestresados en el potrero, en el campo, pero cuando los recogen, ese proceso de manipulación por parte del hombre, ese cambio de hábito, nada más el hecho de que los encierren, y ahí se genera un estrés. Y es tanto que reprime este sistema inmune que comienza el desarrollo de la enfermedad. Y por eso este tipo de virus, sobre todo el ambiente es vital. Sobre todo en esta zona son muy importantes. Perdón que lo interrumpa, el ambiente es vital, no es lo mismo las gallinas criadas en cuadrículas donde están picoteándose unas con otras, produciendo adrenalina y en estrés, que las gallinas que están libres, ¿verdad? Porque están libres de toxinas y tienen movimiento, como lo que usted acaba de decir. Entiendo también que las emociones, por ejemplo, tengo un amigo que hace talleres de insight, de introspección en la Ciudad de México, Peter Felsman, saludo para él, cuando quede grabado este live, y él me comentaba algo, pues, de que la parte emocional, ¿no? Hay personas que en la Ciudad de México, cuando ocurrió el terremoto, no sabían nada de sus familiares, y muchas personas llegaron hasta desarrollar cánceres por esa situación, porque una emoción y una angustia, un estrés reprimido, ¿verdad? Con cambio en la neuroquímica, y por eso es tan importante la psiconeuroinmunobiología, la relación de los pensamientos con nuestro organismo, pero también es un conjunto de cosas, ¿verdad? Hay una serie de cosas. Por eso el sistema Profe, inmunitario, cuando nosotros promovimos, decíamos que el sistema inmunitario es un conjunto de órganos y tejidos, y eso significa que es todo, es un sistema, y por eso hablé sobre sistema, la relación de una ciudad. Exactamente. Si no funciona bien, todos pueden fallar. Quería preguntarle, ya que estamos hablando de COVID, ¿qué es una vacuna? Bien, una vacuna se define como un agente biológico, químico, similar o equivalente al patógeno original que va a activar o a generar una respuesta inmune adaptativa. Es decir, va a estimular a los linfocitos T y los linfocitos B. Puede ser una sustancia química, puede ser un patógeno atenuado o un patógeno similar
al original o al que produce la enfermedad. Es decir, es algo biológico que se inyecta o se aplica a un paciente que va a activar el sistema inmune como si fuese una especie del patógeno original. Eso vendría a ser una vacuna. Correcto. Y ese agresor que es igual al original puede estar en distintas formas. Sí, exactamente. Anteriormente, al inicio, si vamos a recordar las vacunas, recordemos la primera vacuna o el que inició la inmunología, que fue Edward Jenner, Edward Jenner. Sí, en 1780, 1779, él hizo su publicación, pero 10 años antes comenzó este estudio. Él vio con la viruela, con el virus de viruela, que las personas que ordeñaban estaban expuestas a una viruela, pero de las vacas. La viruela en las vacas se genera sobre todo en lo que sería la ubre. Entonces, las personas estaban en contacto con ella. Estaban con un virus que era muy similar, una enfermedad muy similar a la humana, pero el humano no la padecía. Y cuando esas personas o esos ordeñadores estaban durante esos brotes, fueron los únicos seres humanos de ese lugar que no padecieron la enfermedad o no eran susceptibles a ella. Eso le generó a él una gran peculiaridad. ¿Por qué pasaba eso? Así que él tomó un niño de 8 años que estaba en contacto con esta viruela bovina y lo infectó con la viruela de un paciente que él tenía. Y el niño no se enfermó. Entonces ahí fue donde surgió la primera vacuna. Entonces comenzaron a tomar las costras de ese patógeno ya seco, que estaría ya, por así decir, mal dicho, el virus, la viruela es producida por un virus, ese virus ya estaría mal dicho, muerto, por así decirlo, que sería en sí atenuado o inactivo. Y lo que hicieron fue un licuado, un extracto y se la dieron o se la suministraron a las personas. Y así fue como surgió la primera vacuna. Es decir, aplicaban el virus totalmente inerte. Y ese fue el inicio del proceso de la vacuna. ¿No? El virus de las vacas lecheras, ¿no? De las mujeres ordeñadoras. Exacto. Entonces ahí fue cuando comenzó, tal cual. Así es como comenzó el proceso de la primera vacuna y el proceso de estudio de vacuna. Luego se utilizaron lo que sería virus atenuados, pero viables o vivos. Es decir, el virus agarraban, lo modificaban y le quitaban su potencia o su fuerza. Y se la daban a los pacientes. Que ese es uno de los mecanismos, ¿no? De las vacunas actuales, ¿no? De la vacuna china. Exactamente. No necesariamente, porque eso está prohibido en la vacuna humana y solo se utiliza en ciertas vacunas veterinarias, ese mecanismo inicial. Porque el problema de agarrar un virus que sea viable pero totalmente atenuado, el problema es que por cualquier factor de temperatura, mala manipulación, ese virus se puede volver a reactivar con la misma fuerza o potencia del ideal. Entonces, imagínense que yo le dé un virus de viruela, una vacuna de viruela, que supuestamente estaba atenuado, pero porque lo transporté a 5 grados y debía transportarlo a 2, él se reactivó y cuando yo se lo doy al paciente, en vez de curarlo, lo que hago es un brote. De hecho, usted nos va a hablar ahora después de las vacunas, pero la vacuna china Sinovac creo que tiene ese método que el virus completo del coronavirus lo inactivan con calor y con productos químicos y está en la vacuna. Usted ya nos hablará de eso. Exactamente. ¿Qué diferencias, profe, hay entre tener la enfermedad normalmente, tener una inmunidad natural o vacunarse y prevenir esa enfermedad, es decir, tener una inmunidad adquirida? Depende del mecanismo de la vacuna, que eso es lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué sucede? Las vacunas, el ideal ser es como las vacunas les comentaba, es prácticamente el mismo virus atenuado, vivo, pero totalmente dormido, por así decirlo, generaba una respuesta similar a una infección normal. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista inmunitario de una vacuna al virus o al patógeno original? Que la respuesta inmune que se da a través de una infección natural genera también, aparte de una respuesta humoral, es decir, de anticuerpos, citoquinas, ideal, genera una celular que es mucho más potente, efectiva
y acotada que la respuesta de tipo humoral. En cambio, las vacunas que se dan, digámoslo así, a virus atenuado, muerto, como la de Sinopharm, esa respuesta inmune celular es más reducida que con las infecciones. Por esa razón es que están otro tipo de vacunas que son las de vectores y las vacunas de ARN mensajero. ¿Para qué? Para contrarrestar esta deficiencia de aplicar virus muertos, por así decirlo, atenuados, que la respuesta inmune va a estar más acotada y menos, Para los que menos nos potente que un escuchan, vector es un transportador, ¿okay? Un virus que vamos a usar como transportador. Usted me corrige, por favor. Eso Profe, es correcto. Es un nos virus. puede hablar? Entonces, la inmunidad natural con la adquirida depende del mecanismo, nos estaba hablando. Sí, exactamente, porque una se da vía, digámoslo así, sistema mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y la otra de tipo 2. Entonces, así eso me va a dar una mayor excitación de los linfocitos T y los linfocitos B. En cambio, la otra va a ser un poco más acotada y menos desmedida. ¿Por qué? Porque con el Cuando la virus infección es vivo, la natural, infección, cuando la infección es natural está el sistema que expresa las proteínas, el sistema de histocompatibilidad es el uno. exactamente, es el 1. En cambio, el otro es el 2, es porque el macrófago se comió a eso y lo expresó él en el sistema mayor de histocompatibilidad, que es lo que se llama una endocitosis y expresión vía endosomal, sería el término Cuando biológico. es la infección natural, se produce entonces más linfocitos T que con la inmunidad adquirida por la vacuna, ¿o no? Exactamente. Eso es cuando hablamos de virus atenuados, como las de la tecnología de las chinas. Por eso es que vemos y comparamos las efectividades, si ustedes ven los reportes de, de efectividad de la fase 3, clínica 3, ven que la China tiene una efectividad del 75, 70, 78%, en cambio aquellas que son de vector viral, como la de AstraZeneca, la Sputnik, o las de ARN mensajero, como Moderna y Pfizer, generan una respuesta inmune sobre el 90%. Estamos Precisamente hablando de fase 3. íbamos a entrar en ese tema que quería preguntarle un poco. Este live va a tener un nuevo live durante la semana que vamos a coordinar probablemente miércoles o jueves, ya se lo estaremos anunciando porque son muchos temas, ya llegamos a la hora, pero queremos preguntarle precisamente algo de la inmunidad de rebaño, pero eso lo haremos para el próximo live. Pero ¿qué es el coronavirus, profe? ¿Por qué un simple virus que era antes de gripe está causando tanto estrago? Si nos puede explicar a la audiencia. Bien, los coronavirus son virus que nos hemos expuesto a él desde los años, el primero que se identificó fue en los años 65, 69, por allí, que fue el primer tipo de coronavirus, el HK111, que generaba el simple gripe. ¿Qué sucede? Estos virus mayormente se encuentran o son originarios, el principal reservorio son en los murciélagos. Este virus es algo que se produce por una zoonosis, es decir, un virus de otra especie que migró a nosotros. Eso se conoce como zoonosis. Hay grupos o hay animales que sirven de cocteleras virales, es decir, son animales que son susceptibles a virus de otras especies y lo que hace es se infecta de ambos al mismo tiempo y los va mezclando. Y por eso se le llama una coctelera. Y aparece este tipo de virus. ¿Qué sucede? El virus, coronavirus, no se sabe qué animal, puntual, no se sabe qué animal sirvió de coctelera. El primer coronavirus que generó este síndrome respiratorio agudo se identificó en el 2002-2003 y provino de un murciélago, y el animal que sirvió de coctelera fue la civeta. Y de la civeta pasó al humano. ¿Qué es la civeta? Y allí es donde se dio. La civeta es un gato montés, algo así como en Venezuela sería un cunaguaro. El problema que hay es que en China hay estos mercados húmedos y no hay un control sanitario estricto, como lo hay en nuestros países. Por ejemplo, aquí en Argentina o en Venezuela, usted iba a un matadero, era matadero de res, era para puras reses. Matadero de cerdos era puro cerdo. Matadero de gallinas era puras gallinas.
En China no, en China donde tienen el de res, tienen el de cerdo, tienen el de perro, tienen el de gato, etcétera. Y allí es donde viene este problema. Entonces, un animal puede adquirir las patologías o está más expuesto a esto. Aparte, ese animal que está allí en periodo de sacrificio, de faena, está todo estresado, su sistema inmune se reprime y es mucho más susceptible a infecciones. Por esa razón se da este tipo de problemas. Así que esta teoría de que... Y estas mutaciones, perdón que le interrumpa, estas mutaciones de este virus que se han dado en animales, los coronavirus actuales que están circulando desde el 2019, septiembre del 2019, ¿son naturales? Sí, a mi parecer sí, por lo que le estoy comentando, por la forma de manejo de la salubridad china o asiática en ese país. No hay un control estricto como debería ser. Y el problema, o sea, yo no soy partidario de que el virus fue creado en un laboratorio y fue liberado por un accidente, no. Lamentándolo mucho, China tiene las condiciones para crear este tipo de cosas. No, pregunto porque hay un instituto de virología que está muy cerca del mercado, desde el punto de vista objetivo, no sé si está a 200 metros, pero también entiendo que investigué que la práctica que los chinos en el mercado de Wuhan no venden murciélagos, sino que el murciélago es una exquisitez y que parece que van a Indonesia para tomarse la sopa de murciélago. Es lo que tengo entendido, pero lo que he investigado. El problema es que eso es lo que está a voz populi o a libre. No se sabe el mercado negro. Y lamentándolo mucho, en todos nuestros países hay este tipo de mercado negro. Eso está restringido por ley, pero entonces yo no lo muestro encima de mi mesa, sino lo tengo es bajo la mesa. Claro. Ahí es donde está el problema. Ese es el inconveniente. Y mayormente este virus provino de una coctelera. De hecho, eso le quería preguntar para los que nos está, que creo que es el principal interés también de hoy, aparte de saber cómo funciona el sistema inmune. Bienvenido, señor Robinson, también allá, Robinson Márquez en Puerto Ordaz, Venezuela. Los productos biológicos que actualmente circulan, autorizados para su uso actual de emergencia en Estados Unidos y en el mundo, que se están aplicando en la población, ¿son realmente vacunas? La verdad, sí, porque teóricamente cumple con el concepto, es decir, son agentes similares o provenientes del patógeno que yo quiero generar una respuesta inmune y este me genera a mí mi respuesta inmune o me estimula la respuesta inmune. El detalle es que esa respuesta inmune no es una respuesta inmune esterilizante, es decir, no garantiza que yo no me vaya a infectar. Pero lo que sí está mejorando o mejoró bastante son los índices de mortalidad y los índices de hospitalización. O sea, disminuyeron de forma abismal. Y hablando de lo que usted comentaba anoche en la previa, de que realmente el hecho de que haya anticuerpos no garantiza, ¿no? Porque son realmente los anticuerpos neutralizantes. El señor Robinson Márquez hace una excelente pregunta, diciendo que hablando de vacunas COVID-19, ¿qué pasa con Israel, donde la población está 100% vacunada y ahora están experimentando un incremento de casos del COVID-19? Bien, eso es porque no todos los anticuerpos que se producen son de tipo neutralizantes. Es decir, vamos otra vez al ejemplo del papelito. Esta sería mi proteína, que yo voy a generar mi proteína del antígeno. La proteína Spike, ¿correcto? ¿Qué sucede? Los anticuerpos se producen es porque estos extremos se van rompiendo y el anticuerpo reconoce este sector. A este sector inmunogénico se le conoce como epítope. Por si lo han escuchado, epítope sería ese sector de la proteína de mi patógeno que yo quiero eliminar, que es reconocido por el anticuerpo. Profe, yo creo que poniéndolo simple, como hace el doctor Andrés Marcano Trujillo en sus posts, sería como la llave a la cerradura, ¿verdad? Tener la Exactamente. Llave que encaje perfectamente en la cerradura, crear una vacuna que pueda encajar perfectamente en la cerradura. ¿Qué sucede con eso? Él va cortando de este tamaño y ve el tamaño de la proteína. Vea el tamaño de la llave y vea cuántas llaves puedo sacar de acá. ¿Qué sucede? Los anticuerpos mayormente se van produciendo de estos sectores. Entonces, estos anticuerpos que se generan son totalmente inútiles
a habilitar o a contrarrestar el virus, porque solo van a reconocer en la parte exterior. Exactamente. Una llave que no entra. Entonces no va a reconocer estos sectores, sino va a reconocer, y como esto no está expuesto, el anticuerpo no tiene la llave para reconocerlo, así que automáticamente ese es el problema de los anticuerpos. No todos los anticuerpos son neutralizantes, y ahí es donde está el problema que radica en las pruebas que hay actualmente. No hay ninguna prueba comercial que me indique a mí que yo tenga suficientes anticuerpos contra el coronavirus que me neutralicen o me impidan el contagio. ¿Qué sucede? La gente se vacunó y evitó o eliminó totalmente el distanciamiento social. Si nosotros mantenemos el distanciamiento social, mascarillas, lavarnos las manos constantemente, vamos a evitar este desarrollo de nuevos contagios. Y no solo eso, no solo COVID, porque también, siguiendo esta normativa un año atrás, acá en Argentina, los casos de influenza disminuyeron en un 95%. ¿Solo por qué? Por distanciamiento social, porque el virus estaba. Claro. Y aquí una excelente pregunta de la licenciada Patricia Pino, que la felicito porque ha sido la persona, el profesional que ha manejado mis redes en Cabimas, Estado Zulia. ¿Qué puede pasar cuando una persona sintomática de COVID-19 se vacuna sin saber que tiene el virus? Mayormente eso está en estudio, pero lo que se establece es que no ocurra nada. ¿Por qué? Es como si usted estuviese dándose una tercera vacuna, por así decirlo. Ya usted con la primera infección ya se expuso y ya hizo la presentación de antígeno, es decir, hubo esa presentación de 7 días, comenzó esa exposición de anticuerpos, etcétera. Luego es como si al aplicarse la vacuna es como una segunda dosis. Lo que va a hacer es, ese antígeno no se va a procesar en 7 días, sino en un día. Y va a comenzar la expansión clonal y va a comenzar a producir anticuerpos. Pero por ejemplo, una persona que, perdón que le interrumpa, que tuvo el virus, ¿verdad? Pero no tuvo síntomas y generó defensa, generó anticuerpos. Y estos anticuerpos en el tiempo son fuertes y se persisten. ¿Qué pasa con esa persona que ya tiene defensas en su cuerpo y le colocan la vacuna? Aumenta la mayor cantidad de anticuerpos. El detalle es que eso, digámoslo así, si usted tiene un sistema inmunitario acorde o cotado, no va a desarrollar una hiperproducción de anticuerpos donde pueda producir un problema, digámoslo así, de tipo un descontrol o una enfermedad inmunitaria, por lo menos un lupus, etcétera, donde la misma cantidad de anticuerpos comienza a atacar tu propio sistema. Porque resulta que algunas personas pueden ser más hipersensibles que otras, ¿no? Entonces ya tú tienes la defensa exactamente. Y uno estimula más allá el sistema inmune, hay riesgo de que alguna persona tenga una hiperestimulación del sistema inmune, como ha ocurrido en las personas que se han complicado con el COVID, que lo decía esta mañana muy bien el doctor Andrés Marcano Trujillo, que el COVID pareciera ser resultado de una falta de regulación del sistema inmune, una defensa excesiva, ¿no? Una tormenta de mensajeros químicos, de citoquinas, ¿no? Sí, es que el COVID como tal es la patología que produce la infección con el SARS-CoV-2. Es decir, hay pacientes que son positivos SARS-CoV-2, pero no necesariamente sean COVID positivos, porque no desarrollan la enfermedad. Excelente. Bien. Algo así equivalente como es el comportamiento de los pacientes de VIH. El que tenga usted VIH no significa que va a padecer o presenta SIDA. Exacto. El mayor ejemplo, por ejemplo, el basquetbolista Magic Johnson, ¿no? Que nunca ha tenido la enfermedad a pesar de ser seropositivo, positivo para el HIV. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema con el COVID? Cuando se genera el COVID. El COVID se encarga, digamos así, el virus infecta lo que se conocen las células neumocitos de tipo 2 o de clase 2, que son células que forman el pulmón, el alveolo. El alveolo es como una camarita de aire, donde ingresa el oxígeno y sale el dióxido de carbono que nosotros desechamos de nuestras células, etc. Entonces, ellos son como unos globitos, unos camaritas de aire. ¿Qué pasa? El COVID, cuando ingresa, infecta este sector y se libera esa cantidad de citoquinas. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune innato? Promueve la inflamación y abre los poros para que ingresen más macrófagos, linfocitos, etcétera. Más soldados. Y esto se va llenando de agua o de líquido para contener esas células blancas.
Entonces, ¿qué pasa? El espacio, si recordamos, digamos así, física y química normal, los líquidos son incomprensibles, es decir, usted no puede comprimir un líquido, así que ese espacio se va recortando, y si usted necesitaba esta cantidad para respirar y solo tiene algo así, ahí es donde viene el problema y se produce la neumonía. ¿Y eso es por qué? Porque hay una tormenta de citoquinas que promueve esa inflamación y el reclutamiento de células blancas. Como para que nos entiendan, si uno tiene un globito de aire, el globito se va llenando de agua, ¿verdad? Y cada vez hay menos aire. Exactamente. Y hay menos aire y no hay la respuesta. Entonces ahí es donde viene, para aprovechar ese poquito, se viene a meter lo que es la respiración forzada, que sería el respirador. Profe, para aprovechar esa pequeña ventana. En lo que muchas de las personas aquí han estado esperando, y es que si nos puede hablar de los distintos tipos de vacunas que existen y su mecanismo de acción general, si nos puede dar a grandes rasgos una comparación de las vacunas. A grandes rasgos tenemos las tradicionales, tenemos la nueva tecnología de ARN mensajero. Tenemos también otras que se llaman picos proteicos, que no es la misma de ARN mensajero. Y tenemos las de vectores virales. Bien, las chinas principalmente son de virus atenuados. Son como las tradicionales. Agarro el virus original de COVID, le aplico luz UV, le aplico una serie de detergentes y, por así decirlo, mal dicho, lo atenúo o lo mato. Y se lo aplico como una vacuna. Esa sería la de las chinas. ¿Cuál es la deficiencia? Que el rendimiento o la efectividad es mucho menor que una vacuna normal o tradicional. Luego están la nueva tecnología o otra tecnología que utiliza por lo menos AstraZeneca y Sputnik, ¿ves? La rusa, que es a través de un vector. ¿Qué es un vector? Es otro virus diferente, mayormente son adenovirus, es decir, virus de ADN. El COVID es virus de ARN, que es diferente. Bien. El adenovirus lo que hace es, toma ADN y se va mezclando y toma y secuestra la célula y hace su respuesta como si fuese una infección. ¿Qué pasa? Este adenovirus yo le extraigo el ADN por ingeniería genética, no vamos a entrar en temas, sino cambio ese ADN del virus y le introduzco ADN de la proteína Spike, o la proteína de los picos, una proteína característica del COVID-19, del SARS. ¿Qué sucede? Él hace esa infección y comienza ese proceso. Él va a infectar a la célula donde ingresó esa vacuna, se van a infectar y ellas van a morir por apoptosis. Ellas no van a reproducir y ese virus no se va a reproducir. Lo que va a hacer es que todo se manifieste por el medio de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Eso promueve una mejor respuesta de tipo celular y humoral, y por lo tanto va a haber una respuesta inmunitaria más larga. ¿Qué pasa con la vacuna Sputnik y la de AstraZeneca? La Sputnik utiliza dos virus de influenza, el 5 y el 36, el 46, la perdón. La Sputnik es la vacuna rusa, para que nos entiendan. La rusa. Están aplicando en Venezuela. Entonces, utilizan el ADN 5 y el adenovirus 5 y el adenovirus 46, que son dos virus de influenza. Extraen ese material, extraen el material genético del virus e incluyen el de la proteína Spike. Y se la dan al paciente. ¿Por qué utilizan dos virus? El pico. Exactamente, la punta. Eso lo que hace es que el virus, cuando es manifestado la primera exposición, hace una respuesta inmune, genera toda esta presentación de antígenos, y la segunda hace lo mismo, pero no hay una respuesta inmune ante el virus o el adenovirus. ¿Por qué? Esta vacuna de vector viral también es un virus. Entonces, ¿qué sucede? El sistema inmune, cuando aplico la primera dosis, genera inmunidad ante la proteína Spike y también genera inmunidad ante el adenovirus que yo utilizo de vehículo. Por lo tanto, cuando yo aplique la segunda dosis, no voy a tener ninguna respuesta, o esa respuesta va a ser disminuida. Por eso los rusos decidieron, en vez de utilizar el mismo adenovirus, utilizaron otro diferente. Y ahí fue donde potenciaron la respuesta inmune. Luego está AstraZeneca, que ellos ni siquiera utilizan un virus humano, ellos utilizan un virus de chimpancé.
O sea, es algo totalmente diferente. Una Por proteína eso extraña a da la esta humana. respuesta. Una proteína extraña a la humana. Exacto. Que Entonces probablemente genera esos anticuerpos. debe dar alergia o rechazo, antigenicidad, ¿no? Probablemente sea muy antigénica. Quieren ellos provocar el No, sistema inmune, ¿no? no, exacto. Lo que promueven, lo que buscan es que el virus no sea tan compatible con nuestras células y no se reproduzcan. Por eso utilizan de otra especie, pero que sean capaces de infectarnos a nosotros. Entonces, por eso utilizan el del chimpancé. Y también al ser muy similar, porque nosotros compartimos aproximadamente un 87% de nuestros genes o de nuestras secuencias con un chimpancé, son muy similares. Así que es donde viene la relación entre las dos especies y el virus. Y por eso utilizaron este mecanismo. Pero ya la segunda dosis sigue utilizando el mismo vehículo, por eso esa respuesta puede ser un poco más débil que la de Sputnik V. Por eso vemos que a nivel de anticuerpos o la efectividad de Sputnik V es un poco mayor que la de AstraZeneca. Ese vendría a ser el segundo tipo más común que se ha utilizado. Luego vienen las nuevas tecnologías, que vamos a entrar con Moderna y Pfizer de ARN mensajero. ¿Qué sucede? Yo les comenté a ustedes al inicio que el ARN vendría a ser ese mensaje o esa orden que da el cerebro de la célula, el núcleo, para que se haga la proteína. ¿Correcto? Las de Pfizer o las de ARN es lo mismo. Agarro esa molécula de esa proteína spike del virus, la transformo en ARN y le digo a la célula, la meto en una cápsula de lípido para que pueda ingresar en la célula y le da la orden a la célula, mira, produzca esta proteína. Y la célula la va a producir de la misma forma y va a manifestar las proteínas en su superficie, etcétera. ¿Por qué? Porque la proteína spike no la utiliza el cuerpo. Pero él, como no la utiliza, lo que va a hacer es la va a picar en pedacitos y la va a mostrar en la superficie. Cuando llega la célula presentadora, reconoce esto como antígeno y comienza la respuesta. Eso es lo que hace las de ARN mensajero. La otra tecnología vendría a ser la de los picos proteicos. ¿Cuáles tenemos en este caso? Tenemos a Novavax y las vacunas cubanas, que es la Soberana y la Abdala. Vamos con Novavax. Novavax lo que hace es agarra la proteína spike, es decir, ya la proteína sintetizada, y la encapsula en cápsulas de grasa o de lípidos, igual como si fuese una de ARN mensajero, solo que en lugar de tener ARN tienes proteína. Y hace lo mismo. La proteína ingresa a la célula. Que la Novavax tiene, que crea en el laboratorio esa proteína pico y la engloba entonces en la grasa, ¿no? En el nanolípido. Exactamente. Y ellos la producen en células de insecto. ¿Por qué células de insecto? Va a salir en septiembre, ¿no? No está disponible todavía, Novavax. Sí, no está en proceso de, digamos así, ya pasó los ensayos clínicos de fase 3 con muy buenos resultados y está esperando la autorización de emergencia, tanto por la FDA y la EMA. Y luego está la Abdala, que la Abdala es algo totalmente diferente. Es una proteína que no tiene, es decir, ellos agarraron, imaginemos que es la proteína spike, es mi mano completa. ¿Qué hicieron ellos? Ellos agarraron un segmento de la proteína spike, que es el segmento llamado RBD, que es donde se une a la célula, al neumocito, el virus, tomaron ese fragmento y se lo unieron a otra proteína que presenta una respuesta inmunitaria, que esta sería la de la vacuna antitetánica. Entonces, la vacuna Soberana y Abdala de la proteína vendría a ser una vacuna antitetánica con un pedazo de la proteína spike del virus del COVID. ¿Por qué hicieron esto? Exactamente, Soberana es la cubana y Abdala también es cubana. Pero el mecanismo de la Soberana es que esa se produce en células humanas. En cambio, la Abdala es producida en levaduras. Así que ella representa otra respuesta inmunogénica totalmente diferente. Y por eso Abdala genera mayor título de anticuerpo, pero requiere 3 dosis. Una a los 14 y luego un refuerzo a los... Se produce en la levadura, se produce la proteína del pico glicoproteico.
Exactamente, entonces ese pico glicoproteico tiene también otras glicosilaciones diferentes a los humanos, porque una levadura tiene un mecanismo de síntesis distinto al un humano y Pero por eso la entonces genera mayor respuesta. se parece en algo a la Novavax, entonces, Sí, la diferencia es que, digamos así, Novavax utiliza toda la proteína completa, es decir, toda mi mano. Eso es Novavax. Abdala solo toma un segmento de mi mano. un pedacito. Un pedacito. Y Y, Novavax y la está metida en una cápsula. y la capacidad de generar respuesta inmunitaria es similar de Novavax y Abdala. No, es mucho menor en Abdala que en Novavax. Y también, honestamente, las publicaciones que han salido de Soberana y Abdala son muy limitadas en comparación a las que pueda tener cualquier otra vacuna. Profe, yo voy a ir ya contestando las respuestas, las preguntas que tenemos para dejar la otra parte de cuál, según su criterio, la comparación de cuál sería la vacuna más recomendable o cuáles serían los efectos secundarios, ¿verdad? Y como una segunda parte de este live, tal vez tentativamente ahorita después lo conversamos para el miércoles 4 de agosto, ¿verdad? Pero voy a ir entrando ya en materia con porque ya tenemos 1 hora y 20 minutos. Aquí Patricia Pino dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un paciente se vacune luego de haber tenido COVID-19? Las investigaciones o lo que se ha publicado a la fecha, el paciente comienza a decaer el título viral aproximadamente a los 3 meses. Por lo tanto, como mínimo, si usted es paciente COVID positivo, debe esperar 3 meses como mínimo para recibir una vacuna, sería lo ideal. Así tenemos una mejor respuesta inmunitaria y evitamos cualquier efecto secundario que pueda generarse. Por ejemplo, uno de los efectos asociados vendrían a ser microtrombopenia a nivel de seno cerebral, que es muy poco, los casos reportados son de 0.0006%. Formación de coagulitos en las venas del cerebro, para que nos entiendan. Exactamente, es uno de los ejemplos. Otro es miocarditis, es decir, inflamación del músculo cardíaco, también se ha presentado, pero en muy bajos números, pero se ha presentado. Entonces, para evitar esos efectos, como mínimo, 3 meses. También es una pregunta, hay un doctor italiano, cardiólogo, Francesco Salvezzo, creo que es el apellido, y él decía que para él la respuesta exagerada de muchas vacunas era porque ya la persona tenía anticuerpos y le estábamos colocando una vacuna con un sistema inmune que ya estaba activado, entonces que el hecho de colocar una vacuna en una persona que ya tuviera anticuerpos era hiperestimular al sistema inmune. Pero ¿será conveniente medirse los anticuerpos antes de colocarse la vacuna, ya que ha habido pacientes que han tenido hasta 1 año de persistencia en los niveles de anticuerpos? Esos casos son muy acotados y habría que tomarlos con pinza, lo que dice el doctor, porque hay que ver cómo es el comportamiento individual o la patología individual de ese paciente. Normalmente no debería presentar ese tipo de problemas. Y lo ideal sería hacer eso, medir la cantidad de anticuerpos que tiene y si lo requiere se hace la vacunación, la inoculación. El problema es que actualmente no hay ningún estudio, no hay ningún, digamos así, protocolo o examen comercial para poder medir cantidad de anticuerpos. Para poder hacerlo tiene que hacerse en un laboratorio de investigación como en el que yo trabajo, donde tenemos un equipo especializado y a buscar los anticuerpos neutralizantes. Porque entiendo que hay las pruebas cualitativas para decir usted tiene el anticuerpo sí o no. Pero la prueba cuantitativa para medir la cantidad de anticuerpos con respecto al control debe ser muy cara, muy especializado. Sí, porque para ello usted tiene que extraer la sangre, luego extraer ese suero de la sangre, hacer una serie de diluciones y después manifestar el virus, que es el patógeno, el coronavirus, con esos sueros. Entonces, ver hasta dónde se presenta esa respuesta inmune, cuántas diluciones afecta. Y eso requiere una cantidad de costos. Una pregunta que yo me hago a mí mismo, bueno, si yo tuve lechina, ¿verdad? Entonces, en teoría, y produje anticuerpos de la clase G,
tuve IgM para la infección reciente y tuve la inmunoglobulina G, tengo una protección de por vida. Entonces, si yo tengo inmunoglobulina G suficiente, alta, los títulos altos, ¿tendría yo que vacunarme nuevamente de la vacuna de la lechina? No necesariamente, Y en no ese caso, necesariamente. la persona que tuvo COVID de repente asintomático, que tiene unos anticuerpos altos y se hace la medición en el tiempo y persiste esos anticuerpos altos, no han decaído, ¿sería lo mismo? ¿No tendría necesidad de colocarse la vacuna o aún Sí, así? no tendría necesidad. El problema es que no se, o sea, no hay ninguna forma de contrarrestarlo. Y los estudios que se han hecho no son, digámoslo así, los resultados que han dado no son repetitivos. ¿A qué me explico con esto? Que por así decirlo, al inicio se decía que los pacientes crónicos con COVID tenían niveles de anticuerpo elevados y los asintomáticos no. Entonces ahí es donde estaba ese problema. ¿Qué Hay sucede? una Otros mezcla, ¿no? estudios Hay una más adelante mezcla. han demostrado de que sí, las pacientes que padecer COVID crónico no te garantiza tener anticuerpos elevados, igual que los super, digamos así, las personas super inmunes. Hay casos puntuales donde han generado super anticuerpos que son neutralizantes y son personas que han padecido un cuadro totalmente asintomático. Y Entonces, esa ¿cuál es persona la con esos lógica? super anticuerpos, entiendo que a veces ha habido donantes que se le toma el plasma de esas Uh personas -huh. y se les coloca a la persona que tiene la enfermedad, que tiene el COVID como tal severo, ¿no? Eso Exacto, sirve. entonces sí, Transferencia se de ha utilizado y superanticuerpos. ha ayudado. Ha ayudado y se ha estudiado sobre eso y y ha ayudado a disminuir ese tipo de padecencia. Por ejemplo, en el Igual caso que los tratamientos. de los niños, sabemos que que no los afecta el virus o no tienen, pueden tener el SARS-CoV-2, pero no les da COVID. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Resulta que vamos a cambiar la analogía. Nosotros como niños somos como un auto 0 kilómetros. Todo está nuevo y todo funciona perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Como nuestros sistemas son nuevos, la cantidad, digamos así, de receptores que utiliza el virus para ingresar son prácticamente muy escasos, porque un niño, para que sufra de un problema de hipertensión por el problema de descontrol del sistema renina, angiotensina, etcétera, es muy raro. El virus no tiene cómo entrar, entonces queda No ahí tiene y cómo se va. empatarse, Exactamente, entonces no tiene cómo ingresar y si no cómo ingresa, no anclarse. tiene cómo reproducirse. Tal Eso que cual. usted nos está diciendo quiere decir entonces que hay una relación para que el SARS-CoV-2 pueda anclarse en en la célula o unirse con ese tomacorriente, con ese receptor. Ese tomacorriente tiene que ser el de la clase de la enzima convertidora de angiotensinógeno del tipo AC. Es necesario que esté ese Exacto, AC2. receptor Sí, tal AC2. cual, por el AC2, exactamente. Es, digamos así, el enchufe por donde el virus ingresa. Por esa razón es que muy pocas veces, si este virus es respiratorio, ¿por qué no nos causa tanto dolores de garganta, todo eso? ¿Por qué? Porque nuestras, digamos así, células de la parte del sistema respiratorio superior no tiene ese tipo de células. No nos afecta a los bronquios porque los bronquios no tienen ese receptor. Solo son los neumocitos que están dentro del pulmón, en el alveolo. O sea, ¿Qué que pasa? esa pieza del Lego, ese receptor AC2, es importante para que el virus pueda anclarse y generar toda la respuesta de enfermedad. Exactamente, y es importante. ¿Y por qué se da en las personas mayores? Resulta que usted entre mayor tiempo pasa, usted comienza a sufrir de hipertensión. ¿Cómo controla usted la hipertensión? A través de los IECA, inhibidores de la enzima de angiotensina, eh, los inhibidores de los receptores de angiotensina a nivel de riñón, como vendría a ser ibersartán, etcétera. Eso hace que el cuerpo es inteligente. El cuerpo tiene un nivel, debido al desgaste que ya tiene, comienza a producir mayor cosa porque tiene que mover esa cantidad de sangre, etcétera, y por eso produce más estas expresiones. Si yo le doy un medicamento que me anula ese mecanismo, yo voy a expresar más esa proteína. Es decir, si es que eso que se especulaba al principio en Francia,
las personas que toman este tipo de medicamentos antihipertensivos que actúan en ese receptor, ¿no?, de la enzima convertidora de angiotensinógeno, que lo bloquean, eh, ¿no tienen problemas con el virus o sí tienen problemas con el virus? Sí los tiene, porque precisamente el lugar donde se ancla el virus no es el mismo lugar donde se ancla el medicamento. Entonces, por así decir, este es el receptor. El medicamento se ancla aquí, pero el virus ingresa por este lado, así que no hace ningún efecto. Pero va a tener, como está este inhibido, la célula va a generar otro más. Entonces, ahí ya el virus tiene dos lugares donde anclarse. Pero las y por eso hay mayor toxicidad. Que son hipertensas tienen más de ese receptor que el que no es hipertenso, o Exactamente. por eso se han fallecido más personas con problemas de hipertensión, el diabético. ¿Hay un grupo de personas de enfermedades que expresan más ese tipo de receptor AC2 que el que esté sano? Pregunto en mi ignorancia. Principalmente han generado las famosas comorbilidades, las personas que tienen problemas de hipertensión. Mira, este tema es muy interesante, ya llegamos a la hora y media. Este tema es muy, muy interesante, será la hora y media. Creo que para el miércoles hablaríamos con usted para ver el miércoles 4 de agosto, en horas de la tarde de la hora de de los Estados Unidos. Habíamos conversado que tal vez a las 8:30 suyas, 7:30 de la hora de los Estados Unidos, 8:30 de Argentina. Queda la pregunta por allí, ¿cuál vacuna es la mejor? Pero la vamos a dejar para la parte 2. Vamos a dejar para la parte 2 para... Podemos aclararla de una forma muy sencilla y corta. La mejor vacuna es la que usted tenga a disposición. Y que tenga una referencia totalmente medida y evaluada por expertos que son totalmente impares e independientes. Es decir, hablo de Sputnik V, es una muy buena vacuna, AstraZeneca, las de ARN mensajero, Moderna, Pfizer, Novavax, la Sinopharm, CanSino, también, o sea, son vacunas que han sido probadas y personas que son totalmente independientes han corroborado que sí son viables. A diferencia de por lo menos las vacunas estas cubanas todavía no tienen esa credibilidad de pares externos. Solo tiene una sola publicación, mientras que las otras vacunas tienen aproximadamente 20, 30 publicaciones totalmente diferentes. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, sí, ¿cuál es la mejor vacuna? La que tenga a disposición. También un poco el tema político que se ha mezclado con la salud. A veces ha dado como que cierta incredulidad en algunas instituciones a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, hemos disfrutado hoy de una clase magistral que los invitamos para una continuación de este tema, para que ustedes hagan más preguntas del COVID y 19 y sistema inmune. Por ahí vamos a ver una última pregunta que era la de la licenciada Patricia. Creo que ya la habíamos contestado. Aquí Patricia decía que si no hay riesgo de muerte al aplicarse alguna de estas vacunas. La verdad, por la vacuna como tal, no. Ha habido muertes súbitas después de aplicar una vacuna, pero el problema no es en tanto así por la respuesta inmune, sino más que todo por los componentes de la vacuna. Los CDC dicen lo siguiente: si eres alérgico, vacúnate. Si tienes cuadro alérgico, vacúnate. Si eres alérgico a un componente de la vacuna, no te vacunes. Eso lo dicen los CDC. ¿Qué pasa? Mayormente en Latinoamérica, las vacunas que se aplican acá son las chinas, se está comenzando a buscar aplicar la cubana y la rusa, y ellas no tienen este tipo de componentes, no te dicen los componentes que tiene, que sí puede decirte Pfizer y Moderna. Entonces hay personas que son alérgicas a un componente y desarrollan un cuadro anafiláctico muy severo. Y allí es donde vienen los problemas de muerte que se han registrado. Y lo digo con fuerza de palabra porque una persona muy cercana a mí murió 30 minutos después de aplicarse la vacuna. Y decían que tenía COVID, pero me parece que no. Y el problema fue que hubo algo de la vacuna que le detonó un cuadro anafiláctico muy fuerte. ¿Y qué vacuna se colocó? Y disculpe usted. Se colocó la Sputnik V. Que ahí es donde está el problema. Usted le pregunta a las personas que se van a vacunar
que te están vacunando y te dicen qué componentes tiene, te quedan como pajaritos en grama mirando, no sabes. En mi humilde opinión, yo entiendo que una vacuna es para estimular el sistema inmune. Pienso que hay muchas maneras de estimular el sistema inmune, que por supuesto a nivel masivo se colocan las vacunas con efectos prácticos, pero creo que hay muchas maneras de estimular el sistema inmune y mi humilde opinión, si usted piensa colocarse la vacuna, es mídase los niveles de anticuerpos. Si usted tiene anticuerpos de la clase IgG en suficiente título por encima del control, si usted tiene 8 de nivel y el control es 1, no tiene por qué colocarse la vacuna. No, es decir, si usted padeció el COVID como tal, y de verdad es factible, no es necesario que corra urgentemente a vacunarse. Usted ya tiene vacuna, ya sea, ya está inmunizado de forma natural, tiene ya Porque defensas. de eso quiero que hablemos en la segunda parte este miércoles 4 de agosto, de el rebrote en los que ya están vacunados y de los efectos secundarios, ¿verdad? Que está dando, que son similares a los que da la enfermedad naturalmente. Pero bueno, ya llegamos a la hora y 35 minutos. Muy agradecido por el tiempo del doctor Juan José Rosales, PhD, investigador científico en el Centro de Investigaciones Veterinarias en Tandil. Agradecer a todos los que se mantuvieron pegados durante 1 hora y 35 minutos. Es un tema, el doctor nos explicó de manera muy práctica, sencilla, porque es un investigador científico y tiene mucho nivel, mucha profundidad. Y bueno, esperamos que nos comenten, esperemos que esto sí quede grabado. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. ¿Algún comentario que usted quiera dar final para la audiencia? Bien, lo primero y principal para evitar esta serie de olas de contagio es cuidarnos entre nosotros, no solo por el COVID, sino también por otras enfermedades que ya vimos la eficiencia que tiene incluso con la influenza que, por lo menos acá en Argentina, disminuyó en más de un 80%. Nada más el simple hecho de lavarnos las manos cada 2 horas y evitar y hacer distanciamiento social y utilizar tapabocas, esa es una medida que ahora sigue presentando una gran respuesta ante las diversas variables y la inicial. Estemos o no estemos vacunados. Tengamos conciencia en eso, utilicemos el tapabocas en vías públicas y evitemos la cantidad de reuniones en espacios cerrados en manera de ser posible. Hay que cuidarnos entre todos, porque hay personas que no se han vacunado y están variando. Y yo agregaría también muy humildemente, ejercítense al aire libre, tomen bastante sol, con moderación, por supuesto, cuando ya tenga la piel roja, pues, por supuesto, protéjase la cabeza, los ojos, pero exponga su cuerpo, al sol, a la playa, y aliméntese bien, con caldos de hueso, duerma bien, no escuche tantas noticias, y evite la carga tóxica y las personas tóxicas. Sí, por ejemplo, o para cerrar así, hablando de los alimentos, consumir alimentos que sean ricos en vitamina C, vitamina D, por lo menos el jugo de arándanos o consumir arándanos de forma natural, sin utilización de agroquímicos, etcétera. Exacto, ellos tienen altas concentraciones de antocianina, que es un antioxidante y un regulador por excelencia del sistema inmunitario. El ajo, por sí solo, ya tiene actividad antiviral, antibacteriana, antifúngica, y también es un buen regulador del sistema inmune. Almendras, ese tipo de alimentos nos ayuda. Chocolate negro, las que son gustosos, también ayudan a esto. Sí, así es, así es. Y vamos a tener también un live sobre nutrición e inmunidad, cómo podemos inmunoestimular a través de la nutrición y con una microbiota adecuada. Pero bueno, ha sido un gran placer. Les deseo muy buenas tardes a los que están por estas latitudes y muchas gracias a todos. Hasta la próxima, este día miércoles. No se estén pendientes de nuestras promociones. Muchas gracias, profe. De nada, saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Buenas tardes.